Hoy vamos a ver el concepto de inductancia. Los circuitos eléctricos están compuestos, además de las fuentes de voltaje, por elementos pasivos, como lo son las resistencias, las inductancias y las capacitancias, es decir, resistencias, bobinas y capacitores. Esos tres elementos pasivos conforman los circuitos eléctricos. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Pues es la oposición que presenta la resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué es la inductancia de una bobina? Que se representa por la letra L. Es la oposición que presenta la bobina a los cambios en la corriente eléctrica, a los cambios. ¿Y qué es la capacitancia en un capacitor? Es la oposición que presenta el capacitor a los cambios en el voltaje eléctrico. Es decir, tanto la bobina como el capacitor se oponen a los cambios, ya sea en la corriente o en el voltaje, en un circuito eléctrico. Entonces la inductancia es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, se define como la oposición de un conductor, en este caso la bobina, a los cambios de la corriente que circula a través de ella. Las bobinas con inductancia también almacenan energía a través o en presencia de un campo magnético. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a tratar de explicar esto de los cambios, de la oposición a los cambios de la corriente, ejemplificándolo con un circuito eléctrico. Voy a tener una fuente de corriente alterna y esa fuente, ese voltaje, lo voy a aplicar a una bobina. Ya sabemos que la bobina tiene una inductancia. Más adelante vamos a ver cómo calcular esa inductancia. Y esa inductancia ya dijimos que es la oposición a los cambios de la corriente eléctrica en la bobina. Si yo cierro este switch, hago esto, lo que va a suceder es que va a haber una corriente circulando en el circuito eléctrico, pero esa corriente no se va a establecer de manera instantánea, sino que va a haber un atraso en su aparición. Entonces aquí tengo el voltaje alterno, lo voy a poner aquí. Este es el voltaje de entrada, voltaje de input en función del tiempo. Y si yo lo grafico aquí con negro, este sería el voltaje. Pero la corriente, si la grafico en verde, siempre va a estar atrasada con respecto al voltaje. Esta distancia que hay de aquí a aquí se mide con un ángulo teta. Y ese desfasamiento, entre mayor sea la inductancia, más grande va a ser ese ángulo. Una inductancia ideal tiene un desfasamiento ideal de 90 grados. Es decir, una inductancia ideal, su ángulo teta será de 90 grados. Quiere decir que se establece el voltaje y después de 90 grados se establece la corriente. Eso es si yo energizo una bobina desde el inicio, desde reposo. Pero ¿qué pasa si una vez que ya la bobina está energizada, abro el switch? Fíjense, aquí utilizando el borrador, voy a abrir el switch, abrir toda esta parte, ya no va a haber corriente, o sea, desenergicé esta parte, ahora tengo el switch abierto, pero como estaba pasando una corriente eléctrica por la bobina, aquí, cuando yo abro, la bobina ahora se va a oponer a ese cambio. Primero no quería que hubiera corriente, retrasando la aparición de corriente, pero cuando abro el circuito, ahora la bobina va a decir, pues quiero que siga pasando la corriente, y en esa parte es cuando se almacena la energía. Es decir, aquí dice que una bobina almacena energía en presencia de un campo magnético. Si ustedes tenían una bobina energizada, por ejemplo un transformador, lo desenergizan, hay que tener mucho cuidado, porque si van
y tocan esa bobina, lo más probable es que si ustedes están aterrizados haya una descarga eléctrica, porque en esta bobina hay energía almacenada en esta bobina. Y si hay un conductor, en este caso una persona, que vaya, toque la bobina y la persona esté aterrizada, pues lo que va a haber ahí va a haber un choque eléctrico, va a haber una descarga eléctrica. Nuevamente, la inductancia es la medida de las bobinas para saber cuánto se van a oponer a los cambios de corriente. Esa oposición se mide en un ángulo de desfasamiento θ, donde θ puede ser un valor entre 0 y 90, pero nunca va a ser 0. 0 va a ser, por ejemplo, en las resistencias. Una resistencia tiene un desfasamiento de 0 grados. O sea, no produce desfasamiento entre voltaje y corriente. Una inductancia tiene un desfasamiento de máximo 90 grados y en la corriente, y un capacitor tiene un desfasamiento de máximo de 90 grados, pero en el voltaje, y en la corriente. Ahorita no vamos a ver los capacitores, vamos a trabajar con las inductancias. ¿Y para qué sirven las inductancias? Pues las inductancias, como se ponen a la corriente, una bobina se va a oponer al paso de la corriente eléctrica y se puede medir esa oposición en ohms, y eso se le llama reactancia. Una bobina va a tener una reactancia inductiva que se calcula como J omega L, donde J significa el desfasamiento de más o menos 90 grados, omega se calcula como 2πf, donde F es la frecuencia y L ya sabemos que es la inductancia. Esta multiplicación de 2πfL es una medida de oposición al paso de la corriente eléctrica en un circuito que se mide en ohms. Entonces es importante, para saber la reactancia, conocer la inductancia. Y la reactancia, entre más valor tenga, pues menos corriente va a circular por el circuito, porque la corriente que pase por el circuito eléctrico se calcula con la ley de Ohm. El voltaje, la corriente es igual al voltaje entre la reactancia. Si nada más tuviera, por ejemplo, aquí reactancia, entonces a mayor valor de reactancia, menos valor de corriente eléctrica. Entonces ya vimos que la inductancia es la oposición a los cambios de corriente en una bobina, que la inductancia produce reactancia en la bobina, que es la oposición al paso de la corriente, pero no hemos visto cómo se calcula la inductancia. La inductancia de una bobina se calcula como N de phi en DI, donde N es el número de vueltas de la bobina. A mayor vueltas, mayor inductancia. Y esto es muy importante, el de phi en DI es qué tanto flujo se produce con una determinada corriente. Entre más flujo produzca con menos corriente, la inductancia va a ser más alta. Entonces vamos a ver adelante en el siguiente ejemplo de qué depende de la inductancia de una bobina. Esta es una pregunta que yo hago generalmente incluso en los exámenes, y les pregunto, ¿de qué depende la inductancia? Ya sabemos que la inductancia se representa por la letra L en una bobina. La respuesta a esta pregunta generalmente es del número de vueltas. Hemos creído que si construimos una bobina, entre más vueltas le demos a la bobina, pues más inductancia vamos a tener. Y eso es cierto hasta cierto punto, hasta cierta medida, no necesariamente lo es así. Para ver de qué depende la inductancia de una bobina, voy a construir el siguiente circuito. Este circuito es un circuito que se usa para explicar el comportamiento o de qué depende la inductancia de una bobina.
En la práctica 2 de laboratorio ustedes lo van a ver mucho más detallado, pero básicamente es alimentar con corriente alterna, que es en azul. VCA es un voltaje alterna. Lo que está encerrado como A es un amperímetro y se alimenta una bobina que está en núcleo cerrado de material ferromagnético. Ya sabemos que cuando eso sucede, por la ley de Ampère, la bobina va a producir un flujo magnético que va a dar dando vueltas a través del núcleo. Como es alterna, pues esto se va a estar cambiando de dirección a la frecuencia del voltaje. Primero va en un sentido y después va en sentido contrario 60 veces por segundo. Entonces esto se llama núcleo cerrado. Vamos a ver que el amperímetro, vamos a utilizar un amperímetro analógico. El amperímetro va a marcar una corriente muy baja cuando el núcleo esté cerrado. Prácticamente el amperímetro se va a ver de la siguiente manera. El amperímetro conectado en serie con la bobina marca una corriente tendiente a cero. Es muy pequeña y es una corriente prácticamente nula, pero sí hay corriente, porque si no hubiera corriente, pues no hay flujo magnético. Acuérdense que la ley de Ampère dice que todo conductor, para que produzca flujo magnético, tiene que ser atravesado, o a través de él debe pasar corriente eléctrica. Entonces, en un núcleo cerrado, cuando yo alimente un voltaje, lo voy a poner de una vez el valor. En el laboratorio le ponemos 100 volts de corriente alterna. La corriente que va a tomar la bobina es una corriente, hay que ver aquí, que tiende a ser cero. Cuando en el circuito magnético se quita el yugo es la parte de arriba, ahora el núcleo está abierto, sigue siendo el mismo circuito eléctrico. Aquí hay una corriente eléctrica, pero lo que van a ver en el amperímetro que marcaba 0, aquí, ahora esto ya no va a ser así y se va a tomar un valor más elevado. Entonces la corriente aumentó con el núcleo abierto. Si cierro el circuito, la corriente va a volver a bajar. Acuérdense que hay un yugo. El yugo es la parte del circuito magnético que se puede quitar y poner. Si yo lo cierro completamente, la corriente baja. Si lo quito, la corriente sube. Y si lo mantengo intermedio, es decir, a la mitad, pues la corriente también se va a graduar conforme la cantidad de fierro-aire o la relación fierro-aire exista en el circuito magnético. La pregunta es entonces, ¿por qué está cambiando la corriente? Lo voy a explicar. Cuando el núcleo está cerrado, todo el flujo de la bobina se va a establecer a través del núcleo. Entonces ya habíamos visto que el flujo va a andar dando vueltas a través del núcleo. Y como el núcleo es un buen conductor de flujo, pues lo que va a pasar es que voy a tener mucho flujo, porque hay un buen material. Entonces, cuando se cierra el circuito, si yo cierro aquí el circuito eléctrico, se va a establecer una corriente eléctrica en la bobina, y para calcular la corriente eléctrica es la ley de Ohm, voltaje entre la impedancia. Acuérdense que ahorita estamos haciendo el análisis con el núcleo cerrado. El voltaje y entre la impedancia es la resistencia más la reactancia inductiva. En todo conductor de cobre, en el alambre magnético, en el alambre magneto, la resistencia va a tender a ser un valor muy bajo. Nosotros vamos a considerar que la resistencia en un conductor de cobre tiende a ser 0 ohms. Si eso es así, si así lo consideramos, entonces la corriente va a ser el voltaje entre la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto vale 0. Entonces, volviendo a la corriente es el voltaje entonces entre la reactancia inductiva. ¿Y cómo se calcula la reactancia? Dijimos como J, que significa más o menos 90 grados, 2 pi f, que es la frecuencia de la señal, y la inductancia. Si nosotros no cambiamos en el ejemplo el voltaje, dijimos que teníamos un voltaje de 100 volts de corriente alterna y lo único que estábamos haciendo era abrir y cerrar el núcleo, quitando el yugo,
entonces el voltaje lo mantuvimos constante. Al mantenerlo constante, pues esto ya no va a ser factor de cambio de la corriente. 2πf también fue una constante porque no cambiamos la frecuencia, 60 Hz y 2π es una constante. Entonces lo único que pudo haber hecho que la corriente variara es la inductancia. Y esta ecuación se convierte a que la corriente depende del inverso de la inductancia. La corriente cambió porque cambió la inductancia. ¿Y la inductancia de qué depende? Pues la inductancia depende de N, de Φ en DI. Cuando el núcleo está cerrado, hay mucho flujo. Lo voy a poner aquí. Con el núcleo cerrado, el flujo en el circuito es alto. La flecha significa que es grande. Es mucho flujo. Por lo tanto, la inductancia es grande. Y si la inductancia es grande, la corriente tiene que ser pequeña, porque la corriente depende de esta ecuación. Entonces, con el núcleo cerrado tuvimos una corriente baja medida en el amperímetro porque teníamos mucha inductancia. Cuando el núcleo está abierto porque se quita el yugo, el flujo magnético de la bobina hace esto, tiende a ocupar más área y se vería así. El flujo que viene por aquí ocupa más área, brinca, pasa a través del aire y luego vuelve a entrar al circuito y hace esto y se establece el circuito magnético. Esto se puede comprobar en el laboratorio porque en el aire, cuando el núcleo está cerrado, ponemos una brújula en el aire y no hay movimiento, no hay alineación, o un imán, no hay atracción. Pero cuando se abre el yugo, que se quita el yugo, se siente esa atracción. Esto va a producir que el flujo magnético baje. Cuando el núcleo se abre, el núcleo baja, el flujo baja. Si el flujo baja, baja la inductancia, y si la inductancia baja, sube la corriente. Porque acuérdense que la corriente dijimos que iba a ser el inverso de la inductancia, son inversos. Entonces esa es la explicación por qué en un circuito magnético, cuando el núcleo está cerrado, hay mucho flujo, hay mucha inductancia y la máquina toma poca corriente. Y cuando la máquina tiene un entrehierro grande, la máquina toma más corriente porque su inductancia es más pequeña. Entonces la respuesta a la pregunta de qué depende la inductancia de una bobina depende de la cantidad de flujo magnético que se produzca en el circuito. Y la cantidad de flujo magnético va a depender del material. Si yo tengo un material ferromagnético muy bueno, voy a tener más flujo, voy a tener más inductancia. Si tengo un material ferromagnético menos bueno, voy a tener menos flujo, menos inductancia. Y si el medio es el aire es mal conductor de flujo, por lo tanto la inductancia de una bobina en el aire va a ser muy baja. Si se construye una bobina y se alimenta con voltaje, pero el núcleo de la bobina es aire, la cantidad de flujo que se va a producir en el aire es muy pequeña. El flujo en el aire va a tender a ser cero. Si el flujo tiende a ser cero, la inductancia, que es N de Φ en DI, tiende a ser también cero. Y la corriente, que es el inverso de la inductancia, tiende a ser infinito, porque una división entre cero es un valor infinito. Pero un valor infinito en eléctrica, una corriente infinita, significa algo que se llama cortocircuito. Es decir, si ustedes construyen una bobina en el aire, lo más probable es que aunque le den muchas vueltas, muchas vueltas, la conectan directamente a la fuente de voltaje, la corriente, si hay protección eléctrica, se va a botar. La corriente va a tender a ser muy alta y esto va a ser un cortocircuito. Un término que ya vimos fue el de flujo magnético. Flujo magnético
y dijimos que su unidad es el Weber. Aunque es más fácil conceptualizarlo en líneas. Dijimos que un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 líneas. Otros dos conceptos o magnitudes magnéticas que vamos a ver es B, que es la densidad de flujo magnético, y se representa por la letra B. Su ecuación es B es igual a flujo sobre el área. Y las unidades son Webers sobre metros cuadrados. Un Weber sobre metro cuadrado es igual a un Tesla. Siempre que nosotros tengamos un conductor, un pedazo de material ferromagnético, y por él esté circulando flujo magnético, vamos a poder calcular la densidad de flujo en el material. La densidad de flujo va a ser igual al flujo, que esto está aquí en las líneas en color verde, entre el área. ¿Y cómo se va a calcular el área? El área es un corte transversal, lado por lado. Así sería el área. Por ejemplo, si este lado es de 5 centímetros y esta distancia de aquí son 5 centímetros, el área serían 25 centímetros cuadrados. Entonces, la densidad de flujo es la cantidad de flujo por unidad de área. Y la siguiente magnitud magnética es H. H es intensidad de campo magnético. H se calcula como el número de vueltas de la bobina, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, se representa con la letra N, por la corriente en la bobina entre la longitud media. Ahorita voy a explicar esto de longitud media. Las unidades serían amper por la corriente, vueltas por la bobina, entre metros por la longitud media. Un amper vuelta metro equivale a un Lenz. Voy a explicar esto de la intensidad de campo magnético con un ejemplo numérico. Vamos a suponer que tenemos una bobina de 1000 vueltas. 1000 vueltas. Y la corriente que está pasando por la bobina es de 5 amperes. Entonces quiero calcular el valor de la intensidad de campo magnético. La H es análoga en un circuito eléctrico a lo que sería la fuente de voltaje. La H es la capacidad de producir flujo en un circuito magnético. Es decir, H es análogo a lo que sería el voltaje en un circuito eléctrico. Yo puedo tener 127 volts, pero tener poca corriente o mucha corriente va a depender de qué, de la capacidad del conductor eléctrico de hacer pasar corriente, es decir, de la resistencia del conductor. Entonces, en este ejemplo voy a calcular H. Algo que necesito tener son las dimensiones del circuito magnético. Eso siempre va a ser un dato, porque una máquina cuando se construye, ustedes van a tener siempre las dimensiones físicas de la máquina. Aquí están las dimensiones, 50 por 25 centímetros. Entonces el flujo que se produce, lo voy a poner en azul, en la bobina, va a recorrer, se va a ir así. Una parte se va a ir por la parte más externa, otra parte se va a ir por la parte más interna, pero no voy a tomar esas distancias, voy a tomar la longitud media, la línea de flujo que se va por los puntos medios que estoy dibujando aquí. Entonces voy a considerar esta distancia, esta y esta. Voy a tomar la longitud media. Entonces la longitud media, se calcula con los puntos medios. Es la longitud media que recorre el flujo en el material. Sería esta distancia que está aquí. Esta distancia.
esta distancia y esta distancia. ¿Cuánto es la longitud media? Pues por ejemplo en las ramas verticales a los 25 hay que quitarle el ancho de el espesor del material. No lo puse, pero voy a suponer que este espesor es de 5 centímetros. 5 centímetros en las 4 ramas, en las 2 piernas y en los 2 yugos. Entonces a esos 25 le quito 5 y me va a quedar un circuito así. Miren, lo voy a poner estoy representando aquí la longitud media. Entonces aquí tendría 25 menos 2.5 y menos 2.5 serían 5, entonces aquí sería 20 y aquí serían 50 menos 2.5 y menos 2.5 serían 5, serían 45. Entonces la longitud media del circuito sería, aquí hay otros 20 y aquí hay otros 45 centímetros. Serían 45 y 45, 90 y 40, 1.30 metros. Esa sería la longitud media del circuito. ¿Por qué 20? Voy a poner el ejemplo aquí. Si de aquí hay 5 centímetros, yo solamente le voy a quitar la mitad. 2.5 y 2.5 me dan 5. Menos 25 me quedan los 20 centímetros. Entonces ya tengo para el cálculo de la H, tengo las vueltas, tengo la corriente y tengo la longitud. Entonces voy a calcular el valor de H. Fíjense, H va a ser igual a las vueltas, que son 10,000 vueltas, por la corriente, que son 5 amperes, entre la longitud media, que es 1.3 metros. Eso me da la cantidad de... Perdón, el dato no son 10,000 vueltas, son 1000 vueltas. Entonces vamos a calcular de nuevo H. H es igual al número de vueltas, que son 1000, por la corriente, que son 5 amperes, entre la longitud media, que es 1.3 metros. Esto me da como resultado 3,846 lents. Es decir, este circuito con 1000 vueltas en la bobina, con una corriente de 5 amperes en la bobina y con las dimensiones que les di, tiene una capacidad de 3,846 lents. ¿Cuánto flujo va a producir esa H, esa intensidad de campo magnético? Bueno, para saber la cantidad de flujo tenemos que considerar lo siguiente. La relación entre V y H se determina por la curva de emanación o curva de permeabilidad. Es una curva como esta, se representa con la mu. Mu es la permeabilidad del medio, en este caso del material ferromagnético o del aire. Mu o permeabilidad significa, permeable significa dejar pasar. Entre más alta sea la permeabilidad, mejor va a ser el material, porque más flujo va a dejar pasar. Entonces esta relación es B es igual a mu H, la ecuación. Pero esta ecuación no puede ser utilizada directamente porque las curvas de los materiales ferromagnéticos no son lineales, entonces no se puede utilizar. La única manera de utilizar la ecuación tal como es cuando utilizamos como medio el aire. En el aire la V es igual a mu 0 H, porque en el aire mu 0 es una constante que vale 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla sobre Lenz. Entonces en el aire sí se puede utilizar la ecuación. En los materiales ferromagnéticos no se puede utilizar la ecuación, pero lo que se va a utilizar es la resolución de problemas de manera
gráfica. Yo les voy a dar la curva y teniendo la curva van a intersectar, ya sea teniendo B sacan el valor de H o teniendo H sacan el valor de B y así se va a resolver los problemas. La curva tiene dos regiones claramente definidas. Lo voy a poner en verde. De aquí a aquí, esta parte se le conoce como la región lineal. Región lineal. Y de aquí para adelante se le conoce como la saturación del núcleo. Es decir, no todos los... ¿Por qué se les conoce como región lineal? Porque iguales valores de H o incrementos de H van a producir iguales incrementos de B. Pero llega un momento en que por más H que aplique, ya no va a haber incremento de B, de densidad de flujo. Vamos a ver este circuito. Ya quedamos que este eje es el eje H, el eje de la intensidad de campo magnético, y se calcula como N por I sobre la longitud media. Si una máquina ya está diseñada, las vueltas y la longitud son constantes, entonces H va a depender prácticamente de la corriente aplicada. ¿Dónde? Aquí. La corriente aplicada al circuito magnético. En este eje, la densidad de flujo, pues depende de flujo sobre el área, pero también si el circuito ya está diseñado, el área no cambia y B prácticamente depende del flujo. Vamos a suponer que en este circuito que tengo aquí, le empiezo a aplicar más y más y más corriente. Cada vez que le aplico corriente a la bobina, se va a incrementar el valor de H. Para cada valor de H va a haber un valor de B. Incremento igual a H y va a haber otro valor de B. Y voy formando ciertos puntos que después al graficarlos me van a dar la curva de emanación. Esta región se le conoce región lineal porque iguales incrementos de H o de corriente producen iguales incrementos de B o de flujo. Pero llega un momento, muchachos, en que llego a una corriente que le llamo, en todas las máquinas se llama corriente nominal. En esa corriente nominal llego al valor, grafico H, pero me doy cuenta que B ya no empieza a incrementar en la misma proporción. Sigo incrementando la corriente arriba del valor nominal y la B y el flujo que se produce ya no incrementa en la misma proporción. Y si se fijan, entre más corriente, el incremento de B ya es prácticamente nulo. Si uno de los puntos, lo que voy a tener es una curva con una región lineal y luego una región de saturación. ¿Qué significa? Que hay un punto de quiebre donde es la corriente nominal. Significa que el material se satura. Es decir, los materiales ferromagnéticos son completamente saturables. Llega un momento en que le empiezo a incrementar flujo, pero cuando ya va lleno de flujo, pues el material no va a soportar más. Entonces, por eso, todas las máquinas eléctricas tienen en sus datos de placa un valor de corriente nominal, porque no tiene caso que la máquina tome más corriente si ya no va a haber incremento de flujo, y si no hay flujo, pues ya no va a haber conversión de energía electromagnética. Acuérdense que en un motor la energía mecánica se convierte a energía magnética a través del movimiento del rotor y los imanes en él, y eso después se convierte a energía eléctrica. Perdón, esto es en un generador. De aquí para acá es un generador y de aquí para acá es un motor. En un motor la energía eléctrica se convierte en energía magnética y luego energía mecánica. La parte medular es la energía magnética. Entonces lo que yo tengo que buscar siempre en una máquina eléctrica es tener la mayor cantidad de flujo con la menor cantidad de corriente posible para que la máquina tenga la mayor eficiencia posible. Entonces, este dato de la corriente nominal es un dato muy importante, porque si yo aumento más la corriente, sí voy a tener incrementos de H, porque es lógico. Miren, si yo incremento la corriente, H siempre me va a incrementar, y la corriente la puedo incrementar
aquí en el circuito, pues si yo le pongo más voltaje, entre más voltaje le esté poniendo, pues más corriente, más H. La cosa es que ya no se va a producir más flujo porque el núcleo se va a saturar. Este núcleo se va a llenar y una vez que va lleno, todo el flujo que yo quiera producir, pues ya no va a poder ir a través del circuito magnético. Finalmente, para cerrar esta clase y dar respuesta al ejemplo que está inconcluso todavía, todos los materiales ferromagnéticos se grafican sus curvas de permeabilidad o emanación así. Hay materiales de aleaciones buenos, muy buenos, y otros que son materiales menos buenos. Entonces tenemos cientos de materiales diferentes. Por ejemplo, este se puede llamar acero laminado en frío. Este se puede llamar acero eléctrico. Este otro se puede llamar acero transformador. Es decir, cambiando la cantidad o la proporción de los materiales en la aleación ferromagnética, voy a cambiar el nombre del material. Voy a tener materiales muy buenos y materiales menos buenos. Si regreso al problema, a este que nos habíamos quedado, de que en este circuito tenía una H de 3846 lens. Entonces yo en el problema, en el ejemplo, les di las vueltas, les di la corriente, les di el núcleo con las dimensiones, pero no les di el material. Entonces de la calidad del material va a ser la cantidad de flujo que van a producir. Ustedes tienen 3846 lens. Si se vienen a la gráfica y ponen 3846 lens, si intersecto con esta de acero transformador, si el núcleo lo construyo con acero transformador, yo voy a tener un flujo de esta magnitud. Pero si el núcleo lo construyo con un material mucho mejor, como el acero laminado en frío, yo voy a tener mucho más flujo en el circuito, como este que está arriba. Es decir, la cantidad de flujo en un circuito magnético depende de la H. Y la H depende de las vueltas y de la corriente. A más vueltas o más corriente voy a tener más H. Pero la cantidad de flujo depende del material con el que está construido el núcleo magnético. Material del núcleo ferromagnético. Que no se les olvide porque es una parte muy importante.